Pues mira, ya tenemos 13. Bueno, está entrando otra. Yo creo que en ánimo a la puntualidad podemos empezar, ¿no? Como ves, te voy a dar ahí, para que puedas compartir pantalla. Dame un segundito. Listo. Pues ahora sí, bienvenidos, buenos días. Está ya con nosotros el licenciado José Ricardo Pérez, que es el asesor del IMSS, y la verdad es que experto en todos los temas de pues, cumplimiento normativo en el tema de los patrones respecto a la ley del IMSS. La verdad es que con gran conocimiento. Entonces, nos da mucho gusto el generar este tipo de sesiones de orientación y de informativas para los afiliados, que la verdad es que yo creo que el IMSS es uno de nuestros, no diría dolores, pero sí ahí parte de nuestros aliados estratégicos que deben de ser, ¿no? Entonces, la verdad es que me da mucho gusto esta relación que tenemos gracias a la delegada, bueno, ahora titular del órgano desconcentrado, la doctora Treviño. La verdad es que con su ayuda siempre es valioso. Y pues este tema que hoy, todo lo que implica el tema del artículo 18 y las auditorías a las obras y demás, la verdad es que es bien importante. De hecho, hay afiliados que tienen ahí algunos temas en proceso, y bueno, siempre es bien recibida la orientación. Entonces, pues sin mayor preámbulo, te dejo, licenciado Ricardo, para que pues, nos comentes los temas. Creo que lo perdimos. Se quedó en freeze. Sí. Ahí estás. Muchas gracias, Fernando. Sí me escuchan bien, porque de repente siento que se congela la pantalla. ¿Ustedes me ven bien? Se congeló un poquito, pero ya te escuchamos bien. Ok, o bueno, si quieres, dame un minuto para moverme a un área donde estimo que vamos a tener mejor señal. Dame un minutito. Ok, claro que sí. Mientras revisamos quiénes de los inscritos faltan. Listo, ahora sí. Lado tuyo el micro. Sí. Muchísimas gracias, Fernando. Pues agradecerle a ti, Fernando, y a todo el equipo de la Cámara. Saludar también a todos tus agremiados. Con todo gusto atendemos a aquellos contadores o dueños de empresas que soliciten el apoyo en la revisión, ya sea en artículo 18 o corrección patronal. Pues bueno, sí me diste para compartir la pantalla, ¿verdad?
¿sí? Sí, sí, tienes Ok. el co-host. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar con el tema, con un preámbulo, con la cuestión de quiénes son los que están obligados a registrar, a lo mejor por qué se emite el 18 y cuáles son los criterios que toma en cuenta el instituto. Obviamente todo en base al reglamento de la construcción del IMSS. Primero, nos hablan de los propietarios en el artículo 5, de los contratistas y subcontratistas. Que el propietario sí cuente con un contrato de servicios, ya sea de obra, de precios unitarios o a precio alzado, o algún híbrido. El caso es de que sí tenga un contrato para poderlo deslindar de las obligaciones en tanto cumple el contratista o subcontratista sus obligaciones. Ese contrato debe contener el registro patronal, el nombre y el domicilio. Y obviamente contar con trabajadores registrados en el registro, en este caso, pues en Puebla, ¿no? Ahora sí, vamos a iniciar con la presentación. Ok, bueno, el título de la presentación, sí la ven, ¿verdad? La pantalla. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Ok, bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es la revisión o la determinación presuntiva del artículo 18. Regularmente, antes de que el instituto emite este tipo de actos en uso de sus facultades fiscales, que dentro del POC o el PRTO, donde solicitamos al patrón cumpla con las obligaciones dentro de ese procedimiento administrativo que la intención es informar al instituto. Posteriormente está la corrección patronal para invitarlos a la corrección de su obra. Regularmente cuando se invita es porque a través de los sistemas institucionales se presume que existe alguna diferencia en cuota de obra patronal significativa. ¿Esto por qué? Porque a veces el contratista registra, mas sin embargo no cumple con su obligación de avisar que su contratista participó con él en el desarrollo de la obra, o bien el subcontratista tampoco registra y entonces no puede ser considerado dentro del pago de las cuotas. Recordemos que esto es un sistema el que maneja el instituto y que es un poquito complejo para el propio instituto andar revisando todas las obras, entonces se va con lo que le arroja el propio sistema. Obviamente, en dado caso de que nosotros no cumplamos con el registro de CIROC, pues sí existe la figura de censor que digamos que está en campo requiriendo esas obras, que también tenemos ahí como constructores, pues nos ayudan a registrar y evitar caer en esa situación por parte del instituto, que obviamente pues las estamos cuidando desde el año pasado por el tema de la pandemia, pero bueno, ahorita ya se está reactivando este tema y estamos ahí abiertos, siempre les pongo ahí también la liga de la denuncia para que nos hagan el favor de presentarlas. Bueno, aquí iniciamos organismo fiscal autónomo. Tiene el carácter de organismo fiscal autónomo. Esta característica tiene fundamento en el artículo 5 de la Ley del Seguro Social.
que dice: la organización y administración del Seguro Social en los términos consignados en este cargo de un organismo público es descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Mexicano de Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. Obviamente hay más fundamentación que ya nos da precisamente la facultad para ejercer, digamos, las acciones pertinentes y en este caso determinar las omisiones que haya tenido el patrón. Ok, las obligaciones y que tiene el instituto para con los patrones. Señala, es importante resaltar que el artículo 9 de la Ley del Seguro Social pone que las cargas a los particulares, así como las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Como todas las contribuciones, pues bueno, tenemos que apegarnos y no podemos manejar de manera análoga la ley. A su vez, se establece que el artículo 11 de la ley citada, que corresponde al régimen obligatorio, el pago de seguros tales como riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez, y guardería y prestaciones sociales. Que bueno, que como todos sabemos, pues son las 5 ramas que maneja el Seguro Social en el régimen obligatorio de la misma ley. Aquí también el artículo 9, aquí no aparece, pero habla de la suplencia en cuanto a la ley. Es decir, en dado caso que la ley no contemple alguna situación, pues de manera análoga se va primero con el Código Fiscal, después con la Ley Federal del Trabajo y tercero con el Código Civil General. Ok, los patrones. Con fundamento en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones que se dedican a la construcción, al contratar a trabajadores para poder ejecutar obras privadas o públicas, generan una relación de trabajo, al existir una subordinación mediante el pago del salario, por lo que pertenecen al régimen obligatorio de aseguramiento descrito en el artículo 12, fracción primera de la Ley del Seguro Social. Es decir, ¿quiénes son trabajadores? Pues aquellos que cumplan con esos 3 elementos que marca la Ley Federal del Trabajo, que es que existe un trabajo remunerado, directo, y que existe una subordinación. Existiendo esos 3 elementos, independientemente del tipo de contratación, ya sea que hay un contrato verbal en cualquier condición, pues estaríamos obligados al registro de los trabajadores. Tipos de patrones son los propietarios del inmueble, que tienen la propiedad del predio en donde se llevará a cabo los trabajos. Tienen el carácter de patrones si contratan, pero no es así si lo hacen a través de intermediarios. En relación al artículo, que para este tema va a ser muy importante para poder deslindar o para poder tomar en cuenta una prelación de quién es el primer obligado en relación a las obras. Más adelante vamos a explicar un poquito esa parte, pero el patrón hoy es obligado, sí, o sea, es obligado en tanto no tengo un contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues bueno, el CIROC de hecho nos da la oportunidad para registrar nuestra obra como propietario, como contratista y como subcontratista. El contratista es la persona física o moral a quien el propietario de un inmueble le encarga la construcción de una obra. Este contratista es el que nos habla la fracción 2 del artículo 5 del reglamento de la construcción. El subcontratista es la persona física o moral que celebra un contrato de obra a precio alzado de precios unitarios con el contratista para ejecutar una parte o partes de la obra contratada por este último. En este caso estamos hablando de la fracción 3 del artículo 5, ¿sí? Se le considera patrón de la construcción siempre que cuente con los elementos propios para llevar a cabo la edificación en carga. No basta
que nosotros contemos con el registro patronal, sino que ese registro patronal cuente con trabajadores, porque sí nos pasa muchas veces que, sí registra, va para cumplir con el requisito con su cliente, más sin embargo, pues no tiene digamos, trabajadores, y por lo tanto no podemos darle, digamos, palomita a ese contratista o subcontratista, ya que digamos que no puede matar mano de obra porque no tiene trabajadores, ¿verdad? También nos sucede mucho que los trabajadores los tienen en un registro en otro estado. Definitivamente no se le van a tomar que esas cuotas fueron, digamos, pagadas y erogadas por la delegación de ese registro patronal. Bueno, algunas de las obligaciones de los patrones, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, y en algunas se especifica obligaciones, digamos, adicionales. Señala en el segundo párrafo del artículo 15, se establece que deberán cubrir las cuotas patronales aún en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quien se deban aplicar. Como ustedes saben, el reglamento para trabajadores de la construcción del instituto nace precisamente salvaguardando, tutelando los derechos de los trabajadores que se dedicaban de manera temporal o por obra de la construcción. Entonces, lo que querían era como asegurar que esos trabajadores tuvieran seguro social. Pero también te dice, bueno, pues si no se puede determinar porque el patrón pues no tiene los nombres o por alguna circunstancia, bueno, como quiera va a tener, entre comillas, sancionado, y el instituto va a determinar de manera presuntiva. Entonces, en ese año, si mal no recuerdo, fue en el 86, nace este reglamento y ha surgido algunas modificaciones con las adecuaciones del 2008 y luego con la incorporación, no recuerdo ahorita el año, si fue 2014, la última modificación, donde brincó de SATIC a CIROP. Ok, obligaciones de los patrones, artículo 18 del reglamento. Dice, cuando el patrón no cumpla con las obligaciones antes mencionadas previstas en la Ley de Seguro Social y sus reglamentos, serán notificados por el instituto para que dentro de los 5 días siguientes a la notificación proporcionen elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados. Lo anterior para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas. Bueno, aquí me voy a detener nada más tomando el preámbulo que hicimos. El instituto, cuando emite este tipo de artículos, puede ser que sean derivados de otra delegación, es decir, estamos obligados a emitirlo, a menos que las diferencias que a través del sistema comprobemos, pues no sean redituables para el instituto. Es decir, ¿cuánto me cuesta abrir una auditoría? No, pues sabes que me cuesta, no sé, 100,000 pesos. Si voy a cobrar menos, de las revisiones, que la podemos sacar o no la podemos sacar, pero tenemos que priorizar que se tiene. También puede ser programación propia. La programación propia deriva también de los sistemas, es decir, no lo manda ninguna delegación, no lo manda a nivel central, sino a través del análisis que mensualmente sacamos de los sistemas, priorizamos cuál es realmente los pocos actos de fiscalización en comparación al número de obras que tenemos. Pero estamos limitados por los auditores que tenemos. Es un auditor nada más me puede revisar, no sé, 6 revisiones al mismo tiempo. Entonces yo tengo que escoger las 6 que sean, digamos, más puntuales para poder yo tener recaudación. Y a veces sucede que iniciamos con la revisión y el patrón nos trae todo. No cumple con la obligación administrativa, más sin embargo, cuando es requerido, presenta su documentación contable, final, y legal,
para poder cumplir con esas obligaciones. Bueno, el acto de fiscal, hay que tener mucho cuidado porque es importante que cuando tengan un documento que difiera, por ejemplo, a la emisión, a la EMA o a la EROS, a la emisión mensual o bimestral, sí le demos lectura, y si ocupamos la asesoría o si quieren acudir con nosotros, sí lo hagan, porque de repente pues te dan 5 días, pasan 2, 3, 4 meses, piensas que ya no pasó nada y de repente pues llega la resolución, ¿no? Y sí nos dificulta a veces por el tiempo. Entonces, si ustedes nos entregan documentación, pues la tenemos que revisar muy rápido, y a veces es complicado, y decidimos aplicar la presuntiva en vez de hacer una revisión contable. Es decir, este artículo 18 lo que busca es revisarte contablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que de un contrato, por ejemplo, de $1,000,000, no sé si recuerden, por ejemplo, el SATIC, que estaba dividido por rubros. Eso es lo que tenemos que hacer. Tienes $1,000,000, yo necesito la factura o el desglose de ese $1,000,000. ¿Cuánto fue de mano de obra? ¿Cuánto fue de herramienta? ¿Cuánto fue de materiales indirectos, utilidad? Para yo poder determinar y corroborar que la mano de obra que tú dices que se ejerció, vamos a suponer, ¿sabes qué? Yo ejercí el 17% de mi contrato de mano de obra, pero la presuntiva del IMSS dice que es 24%, por decirte una tontería. Entonces, nosotros tenemos que hacerle caso a tu contabilidad, pero si no me entregas los elementos suficientes para yo poder determinar que así es, ¿y cuál va a ser? De repente, oye, pues nos entregan factura y dicen que material son $600,000, pero me entregas $400,000, pues bueno, no tengo manera para la mano de obra, es decir, para pagos de nómina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí dice, en caso de que el patrón no entregue los elementos que se le soliciten, el instituto hará uso de sus facultades y fijará en cantidad los créditos de los pagos omitidos, con los datos que cuente y con los que, de acuerdo con sus experiencias, considere como probables. Para ello se realizará el procedimiento siguiente de acuerdo al tipo de reglamento. Me parece que en algún transitorio, no el transitorio, que el instituto va de manera anual a publicar los costos. Digamos que es un estudio técnico que por ahí de los años 90 solo se ha modificado en base al movimiento económico. No recuerdo si es específicamente del salario o del PIB o alguna combinación, pero como ustedes saben, oye, pues a lo mejor en el 2015 estaba el costo de remodelación en $500 y ahorita ya lo tenemos, no sé, en $900. Entonces ha ido obviamente evolucionando como va incrementándose los costos, y por ahí hay en la exposición de motivos de este reglamento, también hablaba de que la construcción obviamente no es la misma que estaba en los 80s, en los 90s, en los 2000 y en la actualidad. Entonces, sí deja una pequeña puerta donde al instituto, de manera discrecional, si el patrón comprueba que, ¿sabes qué? Yo metí el piso pulido y yo meto estas máquinas, y nos demuestra con videos y con contabilidad que efectivamente efectuó esa mano de obra con esa maquinaria, se le puede hacer válido. Es decir, el instituto no está cerrado a esto, más sin embargo el patrón, la mayoría de las ocasiones, no presenta esta información que nos ayude a nosotros, porque obviamente como funcionarios no podemos ir más allá de lo que nos permite la ley, y en estos casos tenemos que generar como un comité
donde toda una mesa esté de acuerdo en aplicar ese porcentaje o ese costo por metro cuadrado de manera análoga, ¿sí? No recuerdo ahorita bien, pero hay un parrafito que nos da esa oportunidad. Oye, si no te encuadras en ninguno de los rubros que señala ahí, ya sea obra pública o privada, de manera análoga podemos meterlo en alguno de los rubros, ¿no? Pero sí es muy importante que se presente la información de manera oportuna. Bueno, y ahora sí nos enfocamos al artículo 18. Aquí nos marca cuáles son los pasos que nosotros como instituto vamos a efectuar y que a ustedes se le tiene que respetar. Recordando que el artículo 18 ha presentado la documentación suficiente para poder determinar la mano de obra y digamos, las diferencias individualizadas por cada trabajador. Entonces, porque ese es el objetivo. El objetivo es que se paguen las diferencias y se paguen por SUA para que el trabajador sea beneficiado en su cuenta individual de trabajo, para efecto de que cuando él solicite alguna prestación o alguna pensión, le sea retribuido de acuerdo a su salario real o lo más cercano a lo real. Bueno, aquí te dice que en primera instancia se va a precisar el número de metros cuadrados de construcción. ¿Por qué? Bueno, primero necesitamos, si la tabla presuntiva se maneja costo por metro cuadrado, entonces determinar cuántos metros cuadrados. Es el primer elemento. Pues bueno, el primer elemento será el permiso de la obra o el contrato. Pero si ustedes acreditan que solo se efectuó, en vez de que sean 1000 metros, fueron 800 metros, pues bueno, si ustedes nos dan los elementos, eso es lo que nosotros debemos de determinar. Es decir, siempre vamos a buscar que se le dé la razón al patrón, precisamente para que no se vea con un agravio por parte del instituto. El tipo de obra, pues bueno, también primero determinamos el tipo de obra para poder encuadrar en alguno de los rubros que aparece en las publicaciones de precios por metro cuadrado. El periodo. Porque muchas veces el periodo de la obra puede durar 2 ejercicios, entonces se tiene que determinar cuáles son los ejercicios para que, por ejemplo, en 2019 el costo era este y en el 20 fue este otro, ¿no? Entonces tenemos que determinar el periodo para poder aplicarlo de manera real a cabo ese trabajo, esos trabajos de construcción. Después dice, se estimará el monto de la mano de obra total utilizada en la construcción, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción por el costo de la mano de obra por metro cuadrado, que de acuerdo al tipo y periodo de construcción establezca el instituto. Es decir, vamos a hacer una remodelación, tiene un costo de 900 pesos, fueron 300 metros, entonces 300 por 900 me da el costo de la mano de obra. Posteriormente, el monto de la mano de obra total se dividirá entre el número de días comprendidos dentro del periodo de construcción, estableciéndose de esta manera el importe de mano de obra diaria. Bueno, esto lo hacemos, obviamente los que son contadores, pues siempre sacamos el precio unitario, ¿no? Para poder determinar el importe de mano de obra diaria y ya poder hacer la división de los meses que se desarrolló la obra. El importe de la mano de obra diaria se multiplicará por el número de días que corresponde a cada uno de los meses transcurridos en el periodo no cubierto, obteniéndose el monto de los salarios base de cotización mensual, que de alguna manera eso es lo que vamos a determinar, o sea, o a donde queremos llegar, el salario base de cotización. Al salario base de cotización mensual respectivo se les aplicarán los porcentajes de la cuota de obra patronal establecidas en la Ley de Seguro Social. Pues bueno, digamos que sería el cálculo normal de las ramas que ya conocemos, de las 5 ramas.
para poder individualizar por los trabajadores que ya tienen. Es decir, si el patrón sí cuenta con la información de los trabajadores, pues bueno, vamos a hacerlo a través de SUA y esas diferencias se las vamos a señalar ahí de manera, digamos, equitativa para poder realizar el pago de diferencias. Ahora nos vamos con el tema de aquellas obras que se rijan por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. La diferencia es que cuando es una obra privada nos maneja costo por metro cuadrado y en el caso de obra pública nos marca respecto de las obras de construcción que por sus características especiales no puedan encuadrarse entre las tipificadas, se asimilarán a aquellas que, de acuerdo a las experiencias del instituto, requiera una utilización de mano de obra semejante. Bueno, ahí ya descubrimos dónde estaba ese artículo ese párrafo que no encontramos. Está en el mismo artículo 18, en el penúltimo de los párrafos. Y ahí es donde está un poquito el tema del instituto de la discrecionalidad, para poder atender al patrón y poder ser lo más justo para no cobrar, digamos, de más al patrón. Importe de mano de obra, el instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen los generales y de acuerdo al tipo de construcción de que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente la mano de obra en relación a las obras públicas. Aquí en este párrafo del artículo 18, pues nos está diciendo que de manera anual nos va a modificar el ok. Pues bueno, una vez que se notifique la resolución, dice, si transcurridos los plazos, el patrón no cubre con las cuotas sobre patronal, los capitales constitutivos, la actualización, los recargos, las multas y los gastos realizados por el instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir, no los impugna, no los garantiza, se va a aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Bueno, el plazo que nos marca en todos los créditos fiscales para el instituto será de 15 días. Entonces, una vez que tú recibes la resolución, tú tienes 15 días. Puedes impugnarlo, o puedes pagarlo, o puedes celebrar convenio con el instituto para el pago diferido de esas diferencias. El procedimiento administrativo de ejecución, ¿qué es? Pues es prácticamente vengo, te requiero de pago. No me pagas, te embargo. ¿Qué te embargo? La cuenta bancaria. Siempre que sean adeudos mayores a 10,000 pesos, se va a embargar la cuenta. Anteriormente, a veces priorizaba el instituto los bienes muebles o los bienes inmuebles. Entonces, ahorita nos estamos enfocando al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, donde nos marca en la fracción primera los dineros. Entonces, siendo esa fracción primera, entonces estamos dando esa prioridad, esa prelación que marca el artículo 141. Bueno, por mi parte sería todo en cuanto a la presentación. Aquí la sugerencia antes de abrir preguntas y respuestas es la siguiente. Nosotros tenemos que tratar, ya sea si somos asesores, si somos contadores o abogados, tratar de estar cumpliendo con los mínimos indispensables de la ley
que sería que nuestro propietario, contratista o subcontratista cuenten con un contrato, no nada más por el tema de la seguridad social, sino un tema, digamos, mercantil en la relación en cuanto a las personas que intervienen, para poder establecer las garantías, las fianzas, las obligaciones y las cargas, obviamente, laborales que implica esta relación, ¿no? Segundo, obviamente, registrar en Ciro, que es bien importante que si no registran, pues nosotros, por ejemplo, traemos obras grandes de, por ejemplo, 200 millones de pesos. De los 200 millones de pesos tengo obras que nada más registraron 40 millones. O sea, ¿dónde quedan los otros 140? Finalmente, sé que no es que no los tengan o no los tengan registrados o contablemente no tengan su control. Más sin embargo, el instituto no conoce. Entonces, prácticamente prendo un foco rojo y es un 90% de que ese tipo de obras, por la magnitud, sí se vayan a revisar. ¿Qué problema tenemos? Que el instituto a veces en una obra del 2017, apenas ahorita en el 2021 estamos revisando 17, 18. Entonces, el tema de actualizaciones y recargos, pues tiene un impacto económico fuerte para las empresas. Y tenemos mucha costumbre que no registramos, vamos a ahorrarnos ese dinero, ese costo. Todos sabemos que en cuanto a los patrones de la construcción, pues son los más, o las actividades más riesgosas que se contemplan. Y entonces el no registrar a los trabajadores, el que se corten una mano, el que se caigan, pues tiene una implicación económica bastante fuerte. Y aparte por un tema de reciprocidad o de capital humano, como le quieran llamar, el tema de la remuneración o de los derechos mínimos del trabajador, es que estén registrados. Eso les da al trabajador y a sus familias una seguridad de que si les pasa algo, pues van a tener una pensión, ya sea por viudez o ya sea una pensión permanente parcial porque tuvieron algún problema con alguna de sus extremidades o cualquier situación. Obviamente el tema del servicio médico. Entonces yo creo que es bien importante hacer conciencia, nosotros como asesores de seguridad social, de que el patrón cumpla con ese mínimo indispensable. Primero es que se registre, aunque sea con un salario mínimo, pero bueno, ya está, digamos, en esa base y en ese aseguramiento que requiere el trabajador. Y el segundo paso a lo mejor puede ser, oye, pues bueno, ya logré yo contador con mi patrón que sí nos registrara a todos. Ahora el segundo paso es, bueno, tratarlo de incrementar cada vez más el salario. Obviamente pueden utilizar todos los beneficios que tiene el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Obviamente ahí nomás les pediría que tuviéramos mucho cuidado. Podemos empezar con premio de puntualidad, premio de asistencia, teniendo nuestros controles para poder justificar la naturaleza del por qué lo estamos dando. ¿Dónde debe contenerse ese beneficio? Pues que dentro de su reglamento interior aparezca qué condición tiene que tener el trabajador para que yo le pueda dar el premio de puntualidad, el premio de asistencia. ¿Qué pasa aquí? Y que son empresas que constantemente estamos revisando y estamos teniendo conflictos en el área alimentación, habitación, sin la justificación. Decía, hay que tener mucho cuidado porque sí está muy pendientes desde el año pasado. Tenemos muchas escuelas, tenemos muchas empresas que pues son y nos maneja también que esos conceptos son derivados de la naturaleza y por eso están exentos. Unas de las fracciones y separar qué prestaciones le doy entender un poco las fracciones y poder analizarlas de manera correcta y que sí estén exentos. Entonces,
sí estamos muy al pendiente ahorita de esos temas, porque como ustedes saben, ya tenemos mucho más comunicación a través de los sistemas con el SAT. Entonces, pues, tengo recibos de nómina donde les pagan 5,000 pesos y les dan 10,000 pesos sin integrar. Entonces, yo creo que ese tema sí tenemos que ser muy cuidadosos como asesores, abogados, contadores, para orientar correctamente. Pero volviendo al tema primero hay que hacer que registrar nuestro registro patronal por municipio, o mínimo que esté en el estado, para que puedan ser tomadas en cuenta esas cuotas y que no se vean afectados. Obviamente hay que sacar nuestro folio y cuando realicemos nuestro SUA hay que señalar el o los folios de las obras donde participaron cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, pues ahora sí abrimos la fase de preguntas y estamos a las órdenes. Gracias. Si tienen alguna pregunta puede ser por el chat o también podemos abrir el micro y la cámara para que los podamos escuchar y ver, ¿no? Sobre todo. Digo, en el momento en el chat no hay ninguna pregunta. Nos esperamos. Sí. También se valen quejas. Sí, mira, aquí Lázaro Sánchez está levantando la manita. A ver, te voy a abrir el micro, Lázaro, para que puedas hacer la pregunta. Adelante. Buenos días. La pregunta es, me queda claro que el tema es de la construcción, pero yo he tenido contratos de servicios, entonces ahí de supervisión de obra, ahí no me queda claro ahí cómo el CIROC manda metros cuadrados de construcción y todo eso. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacerle para los contratos de servicios? Creo que tiene su micrófono. Sí, perdón. Ahora sí, Lázaro, discúlpame. Ahí no sé si me puedas aclarar porque se entrecortó el audio. ¿Qué tipo de servicios estamos hablando? Supervisión de obra y estudios y proyectos de impacto ambiental. Mira, Lázaro, aquí va a mandar mucho lo que señala tu contrato. Si tu contrato de servicios con tu cliente te obliga a ti a generar CIROC, lo tienes que señalar, ¿sí? O sea, sí lo vas a tener que presentar para no tener un conflicto con tu cliente, ¿sí? Ahora, este tipo de servicios que son servicios, digamos, como técnicos, que sí tienen que ver con la construcción, pero son digamos, pues tienen todas los indicios de que no forman parte del desarrollo de la obra como tal. Sí se consideran parte del contrato, parte digamos, de los análisis previos o de la consecución de la obra. Entonces, obviamente es opinión propia. Este tipo de contratos pudiéramos meterlos como indirectos, ¿sí? Y contabilizarlos en esa parte. Si tu contratista o el contratista principal te obliga, yo te sugiero que lo hagas para que no tengas después problema. Anteriormente, no sé si recuerdan, por ahí del 2010 había un oficio asignado por el licenciado Víctor Blanco, donde precisamente este tipo de trabajos los quitaba de la obligación del SATIC en ese entonces. Creo que por ahí 2013 o 14 lo eliminan y ya
digamos, por parte del instituto, ya no nos permite no meterlo, ¿sí? Pero si tú presentas tu contrato propiamente de desarrollo de trabajos de construcción, sino de servicios técnicos de la construcción. Entonces, mi opinión es de que no están obligados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen trabajadores permanentes que digo, son más técnicos. Hablando de bueno, eso es hablando de los estudios técnicos, hablando de la supervisión, para mi forma de ver también bueno, a lo mejor ahí ya no son, podemos meterlo como indirectos o podemos meterlo como contratista. El caso es de que me imagino que tu pregunta es, ¿presento CIROC o no presento CIROC? Yo en este caso sí presentaría CIROC, tratándose de trabajos de supervisión, pero pues bueno, ya digamos que es con la persona. Si tú me preguntas, yo te voy a decir que sí es, porque así lo tengo yo estipulado al reglamento, pues no son, porque no cumplen los elementos que marca el artículo 1 del reglamento de la construcción. Gracias. Bueno, No sé, Lázaro, si fue contestada tu pregunta. sí, ya quedó claro. La otra pregunta es si la obra es en otro estado, lo tengo que dar de alta allá o acá bueno, la empresa que represento está en Puebla. Esa es la otra pregunta. Sí. Mira, todas las obras que tengan ustedes, digo, entiendo que tú estás en Puebla y vas a hacer una obra, por ejemplo, en Ciudad de México. Tú tienes que abrir un registro en la Ciudad de México para que cuando te revise la Ciudad de México no tengas ningún problema. El sistema de nosotros funciona así. Paso número 1 es ¿dónde se va a revisar la obra? En el domicilio de la obra, independientemente que el domicilio fiscal sea en Puebla. Entonces, ¿quién te va a revisar? La Ciudad de México. ¿Qué te va a pedir la Ciudad de México? Que tengas registro patronal con ellos y que los trabajadores los hayas pagado en la Ciudad de México para que esas cuotas te sean respetadas. ¿Qué pasa si no te corriges con ellos? Ellos no pueden emitirte un acto de fiscalización. Entonces, ¿qué van a hacer? Ciudad de México lo pasa a Puebla y Puebla, al tener facultades, te va a emitir el artículo 18. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que al no estar identificado el trabajador con una obra de la Ciudad de México, no te lo vamos a poder tomar en cuenta. Y eso es por una cuestión de norma interna, ¿sí? Probablemente tú me vayas a justificar con tu documental. Fíjate que, digo, a menos que no tengas ninguna otra obra, ahí te la tendría que tomar en cuenta. Pero si tienes otra obra, ahí ya, digamos, se rompe la posibilidad de que la autoridad te contemple esas cuotas que pagaste en Puebla en una obra de la Ciudad de México. Entonces, ahí sería nada más tener cuidado con ese tema. No tengo ninguna otra obra, ok. ¿Cómo vamos a perfeccionar ese tema? Pues contablemente. Si tú no me entregas toda la documentación contable, ¿cómo sé yo que nada más tuviste esa obra? Muchas veces cuando hacen las empresas para los proyectos, ahí no es tanto problema. Pero si es la misma empresa y tiene 2, 3 obras, ahí vamos a tener conflicto y no vamos a poder apoyar al patrón. No sé, oye, tengo 3 obras, pues ponme una tercera parte. Realmente no podríamos o estaríamos actuando fuera de la norma interna y probablemente por eso a veces el auditor o el jefe de la oficina prefiere emitir todo para no caer él en una... Gracias, muy amable. Adelante, Grisel, te abro el micro.
Sí, hola, Ricardo. Mira, yo tengo también unas dudas. Hola, Grisel. Sí. Mira, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo presento una corrección patronal de forma voluntaria y al final de la revisión el instituto me determina diferencias? Sin embargo, en el oficio de diferencias que me emite no me da el origen de esas diferencias, sino únicamente me dice, determiné una base de mano de obra omitida y me debes tanto por los periodos tantos. Pero yo le presenté todos mis documentales, ¿no? De acuerdo a cómo ellos lo tienen marcado en sus procedimientos. Y al final no me dicen exactamente a qué trabajador le están determinando esa diferencia, ¿no? O por qué concepto, o en qué rubro lo están determinando. Simplemente me dan un monto de base de mano de obra omitida y ya. En esos casos, yo como patrón, ¿qué puedo hacer? Sí, de base. ¿Sí no recuerdo la acción patronal y hablábamos que este procedimiento es un procedimiento donde el instituto no está realizando las facultades de comprobación. Entonces, digamos que puede ser voluntaria, como dices tú, dices que yo acudí, o el instituto te puede invitar, ¿sí? Por eso es la diferencia, que hoy es voluntaria o es inducida. Inducida quiere decir que el instituto fue y te buscó. Este procedimiento al instituto como no está usando las facultades de comprobación, no te puede determinar ningún crédito. Lo único que te dice es, a ver, tú me presentaste una solicitud, me presentaste un estudio que sería la Corp 02 con sus anexos. Y en su caso, tú debiste de emitir los avisos afiliatorios y las diferencias. Es decir, ese procedimiento está normado para que tu patrón te autodetermines las diferencias. No sé si me explico. Entonces, en la Corp 02, en teoría, tú debiste haber presentado junto con la Corp 02 y la documentación avisos y pagos. Pero ¿qué pasa? El instituto revisa y dice, ¿sabes qué? El patrón pagó, vamos a suponer, 50,000 pesos. Analizamos el estudio y todo y determina el instituto que la corrección presentada pues no la realizó de manera adecuada. Entonces, lo que hace el instituto es que en base a la documentación que tú nos presentaste, te saquemos diferencia con lo que platicamos ahorita, contable, que sería el paso número 1, es decir, el instituto siempre tiene que basarse primero en la contabilidad, la información que nos presentan, y si no tiene elementos, hacerlo de manera presuntiva. Ahora, ¿qué pasó en este caso? No te individualizó porque lo que hizo es que no tenía la información suficiente y lo único que hacemos nosotros es poner una base de diferencia, pero es una base global que habría que ver el expediente obviamente para saber primero, la base la determinó contable o presuntiva y en base a eso poder justificar. ¿Ahí qué sucede? Pues nada más no te da el visto bueno el instituto, sino te saca una diferencia que puedes pagarla o puedes no pagarla, puedes estar no de acuerdo. Pero el instituto no ha iniciado ningún acto, o sea, haz de cuenta que te está prácticamente avisando. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, y es de recomendación, ¿verdad? Si la base que tienen ahí es mayor a 70,000 pesos de cuota obrero patronal, esa corrección se va a ir a un sistema que va a, digamos, a enviar para que se emita precisamente un artículo 18 o un artículo 46, dependiendo de la situación o del tipo de corrección que se haya presentado. ¿Por qué lo digo? Porque si tú sabes que tu diferencia fue menores de 50,000 pesos, casi te puedo asegurar que el sistema no lo va a priorizar.
y no lo va a priorizar porque al instituto, lo que les decía ahorita, pues no la van no es redituable para el instituto. Pero si está fuera de ese rango, sí hay que tener mucho cuidado. Es decir, cada vez que tú presentas una corrección, haz de cuenta que te estás metiendo a la boca del lobo. Porque si tú no te... hay un 50% de que haya un acto de molestia posteriormente. La diferencia sea considerable para el instituto. Ok. Mi otra duda es si los trabajos que realizo no se pueden cuantificar en metros cuadrados, hablando de obra pública, por ejemplo, la instalación eléctrica, que por lo general pues ellos manejan metros lineales, no metros cuadrados. En ese sentido, ¿cómo pueden aplicar una presuntiva si no puedo conocer? O bueno, yo como empresa, ¿cómo puedo tener un parámetro de una presuntiva si no va en función a metros cuadrados? Sí, bueno, digamos que no hay mucha duda. Aquí volvemos a lo mismo, tú debes de tener tu control contable para determinar tu mano de obra. Pero si por alguna razón o no te conviene o quieres manejarlo de manera presuntiva, es muy sencillo. Cuando es obra pública, no nos vamos por costo metro cuadrado, nos vamos por porcentaje. Entonces ahí lo único que vamos a hacer es le vamos a aplicar al total del contrato ejercido el porcentaje que nos marque la publicación de costos y factores. No es una u otra, es obra privada, costo por metro cuadrado. Obra pública, porcentaje metros. Cuando eso, si no nos basamos exclusivamente con el contrato ejercido, ¿verdad? Si obviamente no me presentas nada, pues voy a agarrar el monto del contrato, ¿verdad? Y ya puede ser que haya sido menos o haya sido mayor a lo que se contrató. Pero ahí sí no hay mucho pierde. El instituto se va a ir por el porcentaje. Hay algunos trabajos de obra pública que sí no están contemplados y es cuando agarramos la analogía de un trabajo para aplicarlo al trabajo que el patrón realizó. Ok, y bueno, yo me refería específicamente a la obra pública, perdón, a la obra privada, no a la pública, ¿no? Que la privada es la que maneja metros cuadrados. Okay. En ese caso, ¿cómo se puede hacer una determinación de metros cuadrados? ¿O también lo manejan por analogía? Mira, sí, mira, ahí pasa mucho instalaciones, pasa mucho también cuando manejan lo que es la tabla roca, instalaciones hidrosanitarias, donde regularmente cuando vas a cotizar, pues tú empiezas a señalar pues todos los trabajos y por metros de repente, oye, no, pues son 8,000 metros de tanto, 3,000 metros. Entonces, si nos, digamos, cuantificando todos los metros, pues nos estaríamos hablando de algo irreal, ¿no? Entonces, en este tipo de trabajos, te digo, de manera interna, ahorita como lo platiqué, tiene que haber una solicitud. Primero, obviamente, se le requiere al patrón para que él nos entregue sus no la quiero presentar o no. Ah, bueno, como los metros cuadrados rebasan cierto número donde ya el impacto de costo por metro cuadrado ya raya fuera de la realidad, sí podemos manejar un poquito el tema de, a ver, la obra pública, ¿cómo lo maneja? No, pues lo maneja, o por ejemplo, antes traíamos unos costos de subcontratistas para la aplicación de la factura. Entonces, en la instalación,
de ese tipo de trabajos regularmente se maneja el 17%. Y entonces sí se puede manejar de manera análoga. De hecho, nosotros lo que hacemos es, a ver, tú preséntame un escrito patronal donde me digas que por razones administrativas no cuentas con la suficiente documentación o registros para determinar específicamente cuánto fue la mano de obra, y me presentes que se te aplique la presuntiva, aplicando este párrafo de analogía, y solicitando que te apliquen ese porcentaje. Entonces el instituto lo que hace es lo toma y por medio de este consejo, que es personal de la subdelegación con personal de la delegación, nos reunimos para dentro de un comité autorizar que sí se aplique ese porcentaje. No, digo, no es algo así muy frecuente porque regularmente las empresas grandes, pues al menos cuentan con, por ejemplo, con la nómina, y de alguna manera se puede llegar a un porcentaje de mano de obra, ¿verdad? Ahora, si te beneficia ese porcentaje por lo que tú gustes o mandes, pues preséntenlo, o sea, preséntenlo y lo vemos en el comité. La idea del instituto, pues, es cobrar lo justo, no si nos vamos a quererle cobrar todo, ir por todas las canicas a dos, tres patrones, pues si llega el momento de que, oye, pues aquí hay más de 30,000 patrones, y por qué se ensañan con un patrón, ¿no? Y es un poquito la idea que se le maneja a los subdelegados, ¿verdad? De que, oye, no me saquen revisiones, me sacan de repente 5 18 al mismo patrón. ¿Y cuántos 18 tienen? No, pues 10. Oye, teniendo una base de patrones amplia, ¿por qué, como quien dice, ensañarte ahí con ese patrón? Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de que la voluntad de pagar, y entonces la idea es, oye, pues que realice el pago. O sea, finalmente lo que queremos es que tenga el beneficio el trabajador, que se regularice obviamente la obra y que haya un ingreso por parte del instituto, pero también que el patrón pues no se vaya a desagusto, o sea, que se vaya pagando sabiendo que sí se logró la pretensión de él como patrón, y que hay un poquito de justicia en ese tema. Porque sí nos pasa que de repente no nos presenta nada y sí salimos con resoluciones muy altas que de entrada yo sé que no es lo real, o sea, que le estamos queriendo cobrar algo que no le corresponde. Más sin embargo, el patrón no nos ayuda a nada para contar con los elementos y poderle pues aplicar lo más justo, ¿no? Entonces ahí nomás sería que ustedes, por medio de escritos patronales, nos inclinaran en base a lo que vimos ahorita del artículo 18, que nos vayamos por ahí, ¿va? Para nosotros poderlo tomar en cuenta, ¿verdad? Ok, y supongamos que si ya estoy en una revisión de artículo 18, acredito, pues no la totalidad de la documentación que me están requiriendo en el oficio, pero sí se acredita de forma parcial, ¿no?, la documentación. Y al final me emiten diferencias, pero pues se van sobre una presuntiva, ¿no?, sobre un artículo 18. Sin embargo, cuando hago el cálculo sobre el monto del contrato y sobre las tablas que vienen en los costos de mano de obra, no llego al importe que la autoridad me determina. Y revisándolo con el auditor, él argumenta que por normatividad interna se están yendo sobre la propuesta técnica, es decir, sobre lo que se presupuestó en el contrato, ¿no? Entonces, en función a lo que comentas, que pues buscan no perjudicar tanto al patrón, en esos sentidos, yo como patrón, ¿qué puedo hacer, no? Porque obviamente el monto de cuotas será más alto por la propuesta técnica que por un artículo 18.
Ok. Mira, ahí, Griselda, en principio toqué el tema de que hay que presentar la documentación que nos apoye para poder determinar que sí lo ejerciste de la manera que tú señalas. Hablamos del caso del $1,000,000. Si tú me dices, oye, es que la entregué parcial, mira, aquí está mi nómina, aquí está las listas de asistencia, aquí está el contrato, aquí está la factura que le emitimos al propietario, pero me quedan bailando $200,000. Entonces, si yo no tengo el 100%, yo no de hacerle caso a lo mejor a lo que tú señalas. Es decir, es que en tu contrato utilizaste el 12% de mano de obra, pero no me lo puedes justificar contablemente porque muchas veces dicen, no, es que es de utilidad. O sea, eso de alguna manera por eso no te lo puedo entregar, digamos, documentalmente, ¿verdad? Entonces, pues sí, cuando es ilógico las manifestaciones, pues no le vamos a poder hacer caso y nos tenemos que ir a la presuntiva, es decir, vamos a hacer todo lo posible porque contablemente cumplas con el requisito y cobrarte lo que tú me dices. Pero si no, yo tengo que borrarlo completamente, ya no le hago nada de caso y me voy a la presuntiva. Y ahorita se empezó a cortar, pero te escuché que cuál es el monto que nosotros vamos a tomar en cuenta, si el contrato o en base a la documentación que presenté o en base al CIROC. Aquí lo que vamos a buscar es lo que no es en base al contrato, porque te digo, finalmente puede ser más o menos. Entonces, ese me voy a ir si tú no me traes la documentación idónea para comprobar que del $1,000,000 nada más ejerciste 900 o al revés, en vez del millón fueron 1,100,000, ¿sí? ¿Cómo lo ocupo? Bueno, pues si tú me traes la balanza, me traes los estados de cuenta bancarios, yo puedo corroborar eso. Y entonces yo te voy a hacer caso, pero muchas veces me presentan la contabilidad, de hecho me presentan factura, pero pues no están dentro de la contabilidad, o sea, no nomás porque me traes la factura te la voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque o no está identificada, no lo tienes en tus controles, o tienes más obra, y entonces, pues de repente me quieren llenar de materiales, por ejemplo, un contrato de obra civil, el mano de obra 10%, pues, digo, realmente, pues no es lógico. Entonces, de alguna manera, en algún lugar, como quien dice, me hiciste ahí trampa, y entonces difícilmente te vamos a considerar la mano de obra de 10%, ¿verdad? No, es que manejé maquinaria, subcontratos, etcétera. Si me compruebas que se desarrolló por parte de un subcontratista o que contrataste maquinaria especializada, también te lo vamos a hacer válido. O sea, finalmente es lo que tú me traigas, lo analizamos, pero si no me lo traes y me lo platicas o me lo pones en un oficio, pero no me lo no lo puedo hacer válido. Y no lo podemos hacer válido por el tema que les platicaba de inicio, de que la persona que está ahí hace la chamba, pudiera perder su trabajo. Entonces, hay algunos que pues ni les importa, pero hay quienes sí cuidan mucho esa parte y se basan mucho en la normativa interna. Entonces, prefieren emitirte $300,000 en vez de los 50 que tú decías, porque no tienen los elementos suficientes. Pero siempre y cuando tú se los brindes, estoy casi seguro que vamos a poderlos ayudar. Ahora, si traen un caso en específico, están las puertas abiertas para traer la documentación y tratar de validarla o darles consejos que, mira, presenta esto o preséntame esta documentación para poder validar. O muchas veces les digo, a lo mejor es más fácil, en vez de juntar toda la documentación, irme por la presuntiva. Pero eso lo tienen que definir ustedes, no nosotros. A nosotros
en base a lo que tú me entregas, sería contable. No puedo determinar la mano de obra, ahora sí me voy por el 18. Pero sí habría que ver en cada caso en particular qué es lo que ustedes presentaron y qué es lo que nosotros, digo, no sé si más o menos me expliqué qué es lo que buscamos. O sea, necesitamos un comprobante que refiera que efectivamente tu dicho puede ser documentado y validado por el instituto. Ok, ya mi última pregunta. Ok. Si en caso de que, por ejemplo, regreso al tema de los que son de instalación eléctrica. Si por el tipo de trabajo, en lugar de contratar trabajadores eventuales, o sea, yo no contrato en la zona, sino tengo a mi propia plantilla y me conviene más mover a mi gente a donde voy a ejecutar la obra, que estar contratando ahí de forma local. Soy sujeto de SATIC, perdón, de CIROC. Sí, fíjate que el reglamento te habla de dos cosas. Una, que te dediques a la construcción o de manera permanente o esporádica, y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado. Entonces muchas veces la gente dice, oye, ¿sabes qué? No, mis trabajadores son permanentes. Y así lo señalan inclusive dentro del escritorio virtual a través del ITSE, en los movimientos, especifica cómo lo enviaste, ¿no? El movimiento, qué tipo de contratación tienen esa gente. Pero la verdad es que internamente no es validado o aceptado ese punto. La norma ¿a qué le llamaríamos, por ejemplo, permanentes? Digo, mi punto de vista legal es, yo tengo un contrato donde dice que lo contraté para este puesto con este salario y es una contratación por tiempo indeterminado. O sea, ese para mí sería un trabajador permanente, independientemente incluso de cómo lo haya mandado. Inclusive la Ley Federal de Trabajo en relación a los principios laborales te marca pues, la estabilidad del empleo y, por ejemplo, en los temas de contratos a prueba, te dice, terminada la prueba se vuelve indeterminado. Entonces, si nos basamos en ese concepto, pues no estaría sujeto a ese reglamento. Y ese reglamento es el que me indica que yo tengo que registrar la obra, ¿sí? Pero la normativa, digamos, de nivel central de nosotros nos dice, no, si tú no puedes comprobar esa situación porque no has utilizado las facultades de comprobación, ¿quiénes son los sujetos de aseguramiento? Todos, hasta en tanto no se compruebe lo contrario. Entonces, de no inscribirte, te pondrías en un riesgo, porque el instituto lo más seguro es que te vaya a caer. Y volvemos al tema de los sistemas. Si tu contratista presentó 10 millones de pesos y a ti te dio 2 millones de pesos, tú no te subes, a él le va a parecer como que nada más 8 millones de pesos se efectuaron y le faltan 2. Y entonces a él se le va a hacer el requerimiento y luego él te va a ir a requerir a ti. Por eso creo que o sea, finalmente este tipo de sistemas, pues lo que pretende es pues tratar de meter, como quien dice coloquialmente, todos al aro. O sea, todos los que participen en la obra, métanlos. Igual ahorita que me platicaban de los trabajos especializados o técnicos, estudios, pues realmente pues, no tendría por qué meterlo. Pero le digo, si está contratado y así te obligaste, pues mételo. Y en este caso yo no me arriesgaría, o sea, tratándose de que hoy sí trabajamos internamente, y si en un momento dado se te llega a emitir un artículo 18, ahí vas a tener obviamente un argumento legal, decir, oye, espérame, pues, si este reglamento le aplica nada más a los que tienen esta condición,
y esta condición yo no la tengo. Pero ya sería materia de impugnación y no administrativo. O sea, aquí estamos hablando, oye, temas administrativos, ¿tengo que registrarme? Sí. O sea, no te puedo decir otra cosa porque nosotros tenemos normado que así sea. Y hay circulares, obviamente, internas que ustedes no conocen, pero así lo tenemos que hacer. Oye, ¿qué explicación le damos al patrón? Esta que te estoy dando. O sea, oye, ¿sabes qué? Hasta que no permanentes, yo te puedo deslindar. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues de que yo te emita un artículo 18. Entonces, ¿para qué ponernos en ese foco rojo? Y te digo, como todo lo manejamos en sistema, quien va a tener problema es el propietario o el contratista, en su caso, cuando tú no registres esas cantidades. Ok, gracias. Sí. Muy bien, tenemos la manita levantada de la contadora Ada Hernández. Adelante, Ada, de hace un ratito. Yo sí tienes tiempo, ¿verdad, Ricardo? Sí. Buenos días. Sí, Ada, mira, como les comentaba ahorita, esa corrección nos las derivan de otra delegación y esa regularmente sí la sacamos. Por eso te dijo él o ella que espera la notificación, pero la notificación es el... Ah, ¿Se te cortó? De hecho, ya estábamos en, sí. Ahí me escuchas, Ada. Te decía, Ada, que este tipo se volvió a entonces, cortar pero no justo es- en la... sí, o se te volvió- escribo. Ándale, sí, porque se volvió a cortar justo en la... cuando empezaste a comentar. Sí. De hecho, bueno, ¿qué es la última parte? Les decía que... Ah, no, adelante, adelante. Ricardo. ¿Sí? Les decía que ese tipo de revisiones que vienen derivadas de otro estado, sí las revisamos, pero que no se esperen a que les llegue el requerimiento. Yo les sugiero que si nos puede mandar un correíto, Ada, un correo con el caso para poderlo extraer de esos actos de artículo 18 y poder presentar de manera voluntaria la corrección. Es decir, no te esperes, Ada, porque ¿Mande? Mira, si gustas, creo que a ver. O si quieres que me lo envíen a mí y te lo hago llegar. Chat. Si quieres aquí a través de la CEMIC y lo, bueno, ok, y lo ándale. canalizamos, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, pero no se esperen a que les llegue ese requerimiento, porque ese requerimiento es el artículo 18. Y entonces tenemos muy poco tiempo y ya estamos usando las facultades de comprobación y ahí sí el resultado es, si no me pagas, pues te voy a fincar un crédito. Entonces yo creo que es nada más retomar ese
esa corrección y hacerlo de manera, digamos, más amigable. Muy bien. Hay una pregunta en el chat, yo creo que con esa cerraríamos. Dice tal cual, si el contrato de obra pública está identificado el costo de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo a utilizarse en el desarrollo de la obra, el instituto sí respeta la base de mano de obra especificada para la determinación y pago de las cuotas obrero-patronales con base a ese desglose especificado en el contrato. Sí. Mira, el contrato sí constituye un elemento que nosotros podamos utilizar. Sin embargo, cuando ya estamos utilizando las facultades de comprobación, no basta el contrato. Pues el contrato fue un acuerdo de voluntades donde se estipularon ciertas condiciones. Estas condiciones en la realidad no siempre se ejecutan de la manera que se estipularon ahí. Entonces, el patrón me tiene que comprobar que esa mano de obra fue la que efectivamente desarrolló. Es decir, no importa que en el contrato o en los anexos o en la propuesta de licitación él haya presentado, sabes que estos son mis costos, etcétera, no, porque eso fue entonces tú me tienes que comprobar que efectivamente así fue. ¿Cómo? Con lo que ya comenté, con los registros contables, con la nómina. Ahora, si tú decides, ¿sabes qué? Yo no quiero presentarte absolutamente nada, no voy a tomar en cuenta en principio el contrato. Lo que voy a tomar en cuenta es la presuntiva, pero tú me tienes que decir a mí. O sea, en tu respuesta de artículo 18, tú vas a decir que no cuento con la documentación por el momento, por lo tanto solicito se me aplique la presuntiva, que sería en caso de obra pública el factor del 12%, y eso es lo que se va a efectuar. Pero sí tiene que ser a voluntad del patrón, o ya que el instituto analice tu documentación y no se pueda corroborar la mano de obra que dice el contrato, me tengo que ir a la presuntiva. Pero la respuesta sería no, no se toma en cuenta la mano de obra que se señaló en el contrato. Muy bien, creo que ahora sí agotamos el tiempo más bien agotamos las preguntas, y agradecerte mucho la disposición, y la verdad es que creo que fue una sesión bastante productiva y de muchas dudas, ¿no? Como te comentaba al inicio, la verdad es que siempre surgen dudas y cuestionamientos, y la verdad es que es de gran ayuda el que, bueno, nos des una orientación desde el punto de vista de la autoridad que son, ¿no? Entonces, agradecerte la sesión y la disposición, y sobre todo que nos dediques el tiempo para resolver tantas dudas que le surgen a nuestros afiliados, pues para estar en un cumplimiento adecuado de las obligaciones patronales ante el IMSS, ¿no? No sé si quieras comentar algo más, Ricardo, para ir cerrando la sesión. Creo que ya te perdí. Creo que sí. Espero que me hayas escuchado. No, creo que no me escuchó. Ahí estás. Ahí estás. Te perdimos por un minutito. Sí, yo a ustedes, también, bueno, a ti, Fernando, me imagino que se estaba dando ahí el mensaje de despedida. De igual forma, les agradecemos mucho este canal de comunicación. La idea es poderles dar un poquito de información y tener el acercamiento directo con los normativos, por decirlo de alguna manera, para que pues ustedes puedan hacer uso de todos sus derechos, de aclarar sus dudas, y de que las puertas por mi parte y todo el equipo de trabajo pues están abiertas, Fernando. No, te agradezco mucho, como siempre, la disponibilidad, y ya iremos programando alguna otra sesión de justamente todos estos temas que nos van saliendo en las preguntas.
y pues estaremos en comunicación. Reiterarte mi agradecimiento también a la maestra Shanat y por supuesto a la doctora Treviño, la delegada, ¿no? A todos los que nos siguen o están en la sesión, muchas gracias por atender la sesión. Reiterarles el agradecimiento de la Cámara por estar afiliados y por confiar en nosotros. Que tengan un muy buen día y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.